Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que mecí en mis brazos, al que enseñé a caminar, al que consolé en cada pesadilla, sería capaz de mirarme a los ojos y decirme que ya no era bienvenido en mi propia casa. Pero sucedió. Y lo que vino después cambió todo para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te toca el corazón, si ves algo de tu propia vida reflejada en estas palabras, quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no es solo mi historia. Es la historia de miles de padres que han sentido el dolor de la ingratitud, pero también la fuerza de levantarse cuando todo parece perdido. Era un martes por la tarde cuando recibí esa llamada. Yo estaba en el jardín podando los rosales que mi difunta esposa tanto amaba. El teléfono sonó con insistencia. Era Roberto, mi hijo mayor. Mi corazón se aceleró como siempre que él llamaba, esperando quizás una invitación a cenar, una pregunta sobre mi salud, cualquier muestra de ese cariño que solíamos compartir. Pero su voz sonaba diferente. Fría. Calculada. «Papá, necesito que hablemos», dijo sin preámbulos. Sin un simple «¿Cómo estás?», sin calidez alguna. Tragué saliva y le respondí que por supuesto que podía venir cuando quisiera. «No», interrumpió con dureza. «Tú vienes para acá. Mañana, a las 10 en punto. Tenemos que resolver esto de una vez». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación que había compartido con María durante 42 años. Su fotografía sobre la mesita de noche parecía observarme con preocupación. «¿Qué querrá decirme?», me pregunté una y otra vez. Había notado ciertos cambios en Roberto desde que se casó con Valeria hace 3 años. Visitas más espaciadas, conversaciones más breves, cierta frialdad en sus abrazos. Pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Al día siguiente me preparé con esmero. Me puse mi mejor camisa, la que María me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me afeité con cuidado, peiné mi cabello canoso. Quería verme presentable para mi hijo. Todavía tenía esperanza de que fuera algo simple, algo que pudiéramos resolver como familia. ¡Qué ingenuo fui! Llegué puntual a su casa, esa casa moderna en las afueras que yo les había ayudado a comprar con mis ahorros. Toqué el timbre y fue Valeria quien abrió. Ni siquiera me saludó con un beso en la mejilla como antes. Solo un seco «pasa», mientras señalaba la sala. Roberto estaba sentado en el sofá con una carpeta de documentos en las manos. Su rostro era una máscara indescifrable. «Siéntate, papá», ordenó más que invitó. Me senté en el sillón frente a él, sintiendo cómo mis rodillas temblaban ligeramente. Valeria se colocó de pie junto a Roberto, sus brazos cruzados, su expresión dura. El ambiente estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Roberto abrió la carpeta y comenzó a hablar como si estuviera en una reunión de negocios, no con su padre. «Papá, hemos estado pensando. Tú ya no puedes vivir solo en esa casa tan grande. A tu edad es peligroso. Ya casi tienes 75 años. Cualquier cosa puede pasarte». Me hubiera sentido conmovido si sus palabras hubieran tenido aunque fuera una pizca de preocupación genuina. Pero no la había. Seguí escuchando, mi corazón comenzando a latir más rápido. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti», continuó Valeria tomando la palabra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un asilo de primera categoría. Tendrás cuidado las 24 horas, comida incluida, actividades recreativas. Es lo mejor para ti, suegro». La palabra «asilo» cayó sobre mí como un balde de agua helada. «¿Un asilo? Me estaban hablando de abandonarme en un asilo». Intenté hablar, pero Roberto levantó la mano interrumpiéndome. «No es negociable, papá. Ya tomamos la decisión. La casa se va a vender. Es demasiado grande para ti. Y francamente nosotros necesitamos ese dinero. Tenemos planes, proyectos. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros». Sus palabras fueron como puñales directos al corazón. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Este era mi hijo. El niño al que llevé en hombros, al que pagué sus estudios universitarios vendiendo el auto que tanto amaba.
El hijo por el que trabajé dobles turnos durante años para que nunca le faltara nada. Pero Roberto, logré articular con voz temblorosa. Esa casa es mía. Tu madre y yo la construimos con sacrificio ladrillo a ladrillo. Ahí están todos nuestros recuerdos, ahí naciste tú, ahí. Ya no eres dueño de nada, papá, me interrumpió con una frialdad que me congeló hasta los huesos. Firmaste esos papeles hace 6 meses. ¿Lo recuerdas cuando te enfermaste de neumonía y estabas tan confundido? Te hicimos firmar el poder notarial completo para protegerte. La casa ya está a mi nombre. Legalmente todo es mío ahora. El mundo se detuvo en ese momento. Recordé vagamente aquellos días de fiebre alta cuando Roberto venía a visitarme al hospital con papeles diciéndome que eran solo formalidades que firmara para agilizar trámites médicos. Yo confié en mi propio hijo. Así que hazlo fácil, continuó Valeria con desprecio evidente en su voz. Haz tus maletas. Te esperamos en el asilo el próximo lunes. Ya pagamos el primer mes. Considera que somos generosos. Me levanté del sillón con dificultad. Mis piernas apenas me sostenían. Los miré a ambos, y por primera vez vi a 2 extraños donde antes había visto familia. No dije nada más, no podía. Si abría la boca sabía que me quebraría completamente. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. «Ay, papá», llamó Roberto cuando ya tenía la mano en el picaporte. Me giré ligeramente. «No intentes nada, todo está legal. Consultamos con abogados. No tienes ningún recurso. Acéptalo con dignidad». Salí de esa casa sintiendo que había envejecido 20 años en una hora. El sol de la tarde me cegó por un momento, o quizás eran las lágrimas que finalmente comenzaban a brotar. Subí a mi viejo auto, el mismo que había comprado de segunda mano 5 años atrás, y conduje de regreso a casa sin saber realmente cómo llegué. Me llamo Fernando Méndez. Tengo 74 años, casi 75, como bien recordó mi hijo. Durante 50 años trabajé como maestro de escuela primaria en el Colegio San José. No era un trabajo que pagara mucho, pero era honesto, y yo amaba enseñar. Veía en cada niño la posibilidad de un futuro mejor, la oportunidad de moldear una mente joven con valores y conocimientos. Fui el tipo de maestro que se quedaba después de clases para ayudar al alumno que tenía dificultades, el que sacaba dinero de su propio bolsillo para comprarle útiles al niño que no tenía recursos. Conocí a María en una fiesta de pueblo cuando ambos teníamos 23 años. Ella era maestra de música, yo de matemáticas. Nos enamoramos perdidamente entre partituras y ecuaciones. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con apenas 30 invitados, pero con todo el amor del mundo. No teníamos mucho, pero teníamos todo lo que importaba: sueños compartidos y un compromiso inquebrantable. Construimos nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, como le dije a Roberto. Compramos un terreno pequeño en las afueras de la ciudad con el dinero que habíamos ahorrado durante años. Cada fin de semana, con nuestras propias manos y la ayuda de algunos amigos, levantamos esa casa. Recuerdo a María mezclando cemento mientras yo colocaba ladrillos, ambos cubiertos de polvo, pero riendo como niños. Tardamos 3 años en terminarla, pero cuando finalmente nos mudamos, sentimos que habíamos conquistado el mundo. Roberto nació 1 año después en esa misma casa. Fue un parto difícil. María estuvo en labor durante 18 horas. Yo no me moví de su lado ni un segundo, sosteniéndole la mano, secándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hijo, lloré con él. Era perfecto. Pequeño, arrugado, ruidoso, pero absolutamente perfecto. Crié a Roberto con los mismos valores que mis padres me habían inculcado: respeto, honestidad, trabajo duro. Le enseñé a andar en bicicleta en el parque, corriendo detrás de él hasta que finalmente encontró el equilibrio y se alejó pedaleando, volviéndose para gritarme orgulloso: «¡Mira, papá, lo logré!». Le ayudé con sus tareas cada noche sentados juntos en la mesa del comedor. Asistí a cada partido de fútbol suyo, incluso cuando mis rodillas ya empezaban a dolerme de estar tanto tiempo de pie. Lo consolé cuando tuvo su primera decepción amorosa a los 16, explicándole que el corazón se recupera, siempre se recupera. María era el alma de nuestra familia.
Ella llenaba la casa de música, de risas, de vida. Cocinaba los domingos platos elaborados que nos reunían a todos alrededor de la mesa. Tenía ese don especial de hacer que cualquier momento ordinario se convirtiera en memoria especial. Celebrábamos todo, cumpleaños, aniversarios, hasta los pequeños logros escolares de Roberto. Nuestra casa siempre olía a comida casera, a flores frescas del jardín a hogar. Cuando Roberto entró a la universidad para estudiar administración de empresas, vendí mi auto. Era un Renault del 98, que había cuidado como oro. Lo adoraba. Pero Roberto necesitaba dinero para sus estudios, y yo no dudé ni un segundo. María y yo nos apretamos el cinturón, comimos más sencillo, cancelamos nuestras pequeñas salidas, pero nos aseguramos de que a nuestro hijo nunca le faltara nada. Ni libros, ni materiales, ni la oportunidad de concentrarse en sus estudios, sin la preocupación de trabajar. Se graduó con honores. Ese día María y yo lloramos de orgullo en la ceremonia. Nuestro hijo, el primer universitario de la familia, con su toga y birrete, recibiendo su diploma. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena, que habíamos hecho bien nuestro trabajo como padres. Luego conoció a Valeria. Al principio parecía una chica agradable. Venía de una familia con más recursos que la nuestra, pero eso nunca nos importó. Lo importante era que Roberto fuera feliz. Nos invitaban a cenar de vez en cuando, aunque siempre sentí que Valeria me miraba con cierto desprecio, como si mi ropa modesta y mis manos callosas de trabajador manual la incomodaran. Se casaron 3 años atrás. Para la boda saqué un préstamo bancario. María ya estaba enferma para entonces, luchando contra el cáncer que finalmente se la llevaría 6 meses después. Pero insistió en que teníamos que darle a Roberto la boda que merecía. Así que endeudamos nuestra casa para pagarles una ceremonia hermosa, con 200 invitados. Un salón elegante, banda en vivo, todo lo que Valeria había soñado. Todavía estoy pagando ese préstamo. María murió un martes lluvioso de noviembre hace 2 años y medio. Nos habíamos prometido envejecer juntos, ver a nuestros nietos crecer, viajar cuando nos jubiláramos. Pero el destino tenía otros planes. Los últimos meses fueron devastadores. Verla debilitarse día a día, perder su pelo por la quimioterapia, perder peso hasta convertirse en una sombra de la mujer vital que había sido. Pero nunca perdió su sonrisa, nunca dejó de decirme que me amaba. Roberto y Valeria vinieron al funeral, por supuesto. Pero se fueron temprano alegando compromisos de trabajo. No se quedaron a acompañarme esa primera noche horrible en la casa vacía, cuando cada rincón me gritaba la ausencia de María. No estuvieron en los días siguientes, cuando apenas podía levantarme de la cama, cuando la comida me sabía a cartón, cuando el silencio me aplastaba. Aprendí a vivir solo. A cocinar para uno, a dormir en una cama demasiado grande, a hablarle a la fotografía de María cuando la soledad se volvía insoportable. Mantuve la casa impecable tal como a ella le gustaba. Seguí cuidando su jardín, sus rosales, hablándoles como ella solía hacer. Los vecinos probablemente pensaban que estaba volviéndome loco, pero esas plantas eran mi conexión con ella. Durante estos 2 años y medio, Roberto fue distanciándose cada vez más. Las visitas, que al principio eran semanales, se volvieron mensuales, luego esporádicas. Las llamadas se redujeron a cumpleaños y Navidad, conversaciones breves y superficiales. Cuando preguntaba si podía visitarlos, siempre había una excusa. Estaban ocupados. Tenían planes. Valeria no se sentía bien. Yo lo justificaba todo. Me decía a mí mismo que era normal, que los jóvenes tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Que Roberto estaba construyendo su carrera, su matrimonio, su futuro. Nunca sospeché que ese futuro implicaría destruir el mío. Pero ahora, sentado en mi sala mirando las paredes que María y yo pintamos juntos, las fotografías de toda una vida, los muebles que compramos con tanto esfuerzo, finalmente comprendía. No había sido distancia emocional. Había sido un plan calculado. Y yo, confiado e ingenuo, había firmado mi propia sentencia cuando estaba vulnerable en ese hospital, creyendo que mi hijo me estaba protegiendo cuando en realidad me estaba despojando de todo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de niebla densa.
Me levantaba cada mañana sin un propósito claro, preparaba café que se enfriaba en la taza, sin que lo tocara, miraba por la ventana sin ver realmente nada. La casa que siempre había sido mi refugio, ahora parecía un museo de recuerdos que pronto tendría que abandonar. Cada objeto contaba una historia. El jarrón que María había comprado en aquel mercadillo, la mecedora donde le leía cuentos a Roberto de niño, el reloj de pared que había pertenecido a mis padres. Era domingo cuando decidí que no podía seguir así. Me duché, me afeité con cuidado y me puse mi suéter gris, el que María decía que me hacía ver distinguido. Preparé mi famosa paella, la misma receta que mi madre me había enseñado hace más de 50 años. Usé los ingredientes exactos: azafrán auténtico, que guardaba en un frasco especial gambas frescas del mercado Mejillones que todavía olían a mar, arroz, bomba de calidad. Mientras cocinaba, los aromas llenaban la cocina como lo habían hecho durante décadas de almuerzos familiares. Puse la mesa con el mantel bordado que María había hecho a mano, el que solo usábamos en ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena esa con bordes dorados que habíamos recibido como regalo de bodas. Coloqué 3 puestos, uno para mí, uno para Roberto, uno para Valeria. En el centro un florero con rosas del jardín. Todo estaba perfecto, como si fuera una celebración. Pero no lo era. Era mi último intento de recuperar a mi hijo. Llamé a Roberto a las 11 de la mañana. Su voz sonó sorprendida cuando vio mi nombre en la pantalla. «¿Papá? ¿Pasa algo?» Tragué el nudo en mi garganta y hablé con toda la calma que pude reunir. «Hijo, preparé paella. Tu favorita. Puedes venir a almorzar tú y Valeria. Por favor, solo quiero que conversemos con tranquilidad». Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché voces de fondo, una discusión susurrada. Finalmente Roberto respondió con un tono que no dejaba espacio para la ternura. «Está bien, pero que sea rápido. Tenemos planes para la tarde». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Al menos vendrían. Era algo. Tal vez, solo tal vez, podría hacerles entender. Podría recordarles quién era yo, lo que habíamos sido como familia. Podría apelar al corazón de mi hijo, que en algún lugar bajo esa frialdad tenía que seguir existiendo. Llegaron a las 2 en punto. Escuché el motor del BMW nuevo que habían comprado hace unos meses, probablemente con el dinero que yo les había dado para el negocio que Roberto decía estar iniciando. Me apresuré a abrir la puerta antes de que tocaran el timbre, una sonrisa nerviosa en mi rostro. «Adelante, adelante. Todo está listo». Valeria entró primero, sus tacones resonando en el piso de madera. Llevaba un vestido caro demasiado elegante para un almuerzo familiar informal. Su perfume invadió el recibidor, un aroma dulzón que contrastaba con el olor hogareño de la comida. Roberto la seguía con su traje impecable y su expresión cerrada. Ninguno de los dos me saludó con un beso o un abrazo. Solo movimientos mecánicos, como si estuvieran cumpliendo una obligación desagradable. «Huele bien», comentó Roberto sin emoción, más como una observación que como un cumplido. Los guié hacia el comedor. Valeria miró alrededor con esos ojos críticos suyos, evaluando cada mueble, cada decoración, probablemente calculando cuánto valdría todo cuando lo vendieran. Me dolió el estómago solo de pensarlo. «Siéntense, por favor», les dije señalando las sillas. Me apresuré a servir la paella directamente desde la paellera, como siempre lo hacía. El arroz había quedado perfecto, con ese socarrat crujiente en el fondo, que a Roberto le encantaba de niño. Le serví una porción generosa, recordando cómo solía repetir 2-3 veces cuando era adolescente. «Tu favorita», le dije suavemente, esperando ver, aunque fuera un destello de nostalgia en sus ojos. Pero Roberto solo asintió y comenzó a comer en silencio. Valeria picoteaba su plato con desinterés, moviendo el arroz de un lado a otro con el tenedor. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era ensordecedor en el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. Intenté iniciar conversaciones, pequeñas preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre cualquier cosa que los hiciera hablar. Respuestas monosilábicas. Asentimientos. Miradas al reloj. «Está deliciosa, papá».
dijo finalmente Roberto, pero sus palabras sonaban huecas automáticas. No había el entusiasmo que solía mostrar ese brillo en los ojos cuando probaba algo que realmente disfrutaba. Era como estar cenando con dos desconocidos que apenas toleraban mi presencia. Valeria dejó su tenedor con un suspiro dramático. «¡Fernando!», comenzó, y el uso de mi nombre en lugar de suegro me hizo estremecer. «Entiendo que preparaste todo esto para hablar. Así que hablemos. ¿Qué es lo que quieres?». Su tono era el de alguien negociando con un vendedor insistente, no el de una nuera hablando con su suegro. Miré a Roberto buscando apoyo, esperando que él la corrigiera, que suavizara su dureza. Pero mi hijo simplemente limpió su boca con la servilleta y me miró expectante, como si también esperara mi respuesta. «Yo solo quiero que reconsideren», comencé, mi voz temblando ligeramente. «Esta casa es más que ladrillos y techo. Es nuestra historia familiar. Es donde naciste, Roberto. Donde tu madre y yo construimos cada sueño. Donde ella murió en nuestra habitación con las fotos de nuestra vida juntos rodeándola. No puedo simplemente irme. No puedo dejar todo esto atrás». Roberto dejó escapar un suspiro de frustración. «Papá, ya tuvimos esta conversación. No es sano que vivas aquí solo aferrado al pasado. Mamá ya no está. Esta casa es demasiado grande, demasiado trabajo para ti. El asilo es la mejor opción, pero yo no quiero ir a un asilo». Protesté, sintiendo que mi voz subía de tono, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Estoy perfectamente capaz de cuidarme solo. Tengo 74 años, no 90. Todavía cocino limpio, manejo, cuido el jardín. No necesito que me cuiden las 24 horas. No se trata de lo que tú necesites», interrumpió Valeria con frialdad. «Se trata de lo que es práctico. Roberto y yo tenemos planes. Necesitamos capital para invertir en el negocio. Esta casa vale mucho dinero. Dinero que está simplemente desperdiciándose mientras tú vives aquí, solo rodeado de trastos viejos y recuerdos». Sus palabras fueron como bofetadas. Trastos viejos. Recuerdos desperdiciados. Miré a Roberto rogándole silenciosamente que dijera algo que me defendiera, que mostrara aunque fuera una pizca de la lealtad y el amor que yo había invertido en él durante toda su vida. Pero mi hijo permanecía callado, sus ojos fijos en su plato casi vacío. «Además», continuó Valeria ahora con un tono casi triunfante, «legalmente ya no tienes opción. La casa está a nombre de Roberto. Los papeles están en orden. Consultamos con 3 abogados diferentes. No hay nada que puedas hacer». Sentí como la sangre se me iba de la cara. «Consultaron con 3 abogados», repetí lentamente, «para asegurarse de que no pudiera defenderme, para confirmar que me habían despojado exitosamente de mi propio patrimonio». Roberto finalmente levantó la vista. Por un segundo, solo un segundo, creí ver un destello de culpa en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «No seas dramático, papá. Nadie te despojó de nada. Tú firmaste voluntariamente. Nosotros solo estamos administrando tus bienes de la mejor manera». «La mejor manera», mi voz se quebró. «La mejor manera es echarme de mi casa. Vender los recuerdos de tu madre. Enviarme a un lugar donde moriré rodeado de extraños, en lugar de las paredes que construí con mis propias manos». Valeria se levantó bruscamente su silla, raspando ruidosamente contra el piso. «Ya es suficiente. Vinimos como cortesía, pero esto es una pérdida de tiempo. Roberto, vámonos». Pero algo en mí se rompió en ese momento. Toda la sumisión, toda la paciencia acumulada durante años de ser ignorado y menospreciado explotó de repente. Me levanté, también mis manos temblando sobre la mesa. «No», dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «No se van todavía. Se van a sentar y me van a escuchar». Roberto y Valeria se miraron sorprendidos. Nunca me había impuesto así. Siempre había sido el padre complaciente, el que cedía, el que evitaba conflictos. Pero ya no. Ya no tenía nada más que perder. «Van a escucharme», repetí, mi voz ganando fuerza. «Durante 50 años trabajé cada día para darles lo mejor a tu madre y a ti, Roberto. 50 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar a la escuela donde enseñaba.
50 años ahorrando cada peso, para que no nos faltara nada, para construir esta casa, para pagar tus estudios, para darte la boda que querías. Roberto abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano deteniéndolo. No he terminado. Vendí mi auto para que pudieras estudiar sin preocupaciones. Tu madre y yo comimos arroz con frijoles durante meses para que tú tuvieras libros nuevos. Nos endeudamos para darles una boda digna mientras tu madre se moría de cáncer. Y esto es lo que recibo a cambio. Ingratitud, frialdad, traición. Papá, todo eso fue tu elección, respondió Roberto, pero su voz sonaba menos segura ahora. Nadie te obligó a hacer nada de eso. Esos fueron tus sacrificios, no nuestra deuda. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Mis sacrificios no son tu deuda, repetí incrédulo. Así te criamos, para que no sintieras gratitud, respeto, amor por tus propios padres. El amor no se compra con sacrificios del pasado, intervino Valeria con desdén. Y el respeto se gana con acciones presentes. Tú viviendo aquí solo aferrado al pasado, rechazando la ayuda que te ofrecemos, eso no es digno de respeto. Es terquedad. Es egoísmo. La rabia me cegó por un momento. Egoísmo. Me llamas egoísta por querer conservar mi hogar, por no querer ser encerrado en un asilo para que ustedes puedan vender mi casa y gastar el dinero en sus inversiones. Roberto se levantó, ahora su rostro enrojecido. Basta. No vamos a seguir con esto. La decisión está tomada. Tienes hasta el próximo lunes para empacar tus cosas. Lo esencial. El resto lo venderemos o lo donaremos. Ya pagamos el primer mes del asilo. Los empleados ya están avisados de tu llegada. Esto no es negociable. Si no cooperas, agregó Valeria con una sonrisa fría, podemos hacer que un médico certifique que no estás en condiciones mentales de vivir solo. Con tu edad y tu episodio emocional de hoy, no sería difícil, así que puedes ir por las buenas o por las malas. Tú decides. Me quedé sin palabras. Me estaban amenazando. Mi propio hijo y su esposa me estaban amenazando con declararme incapaz. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Me aferré al borde de la mesa para no caer. Roberto ya caminaba hacia la puerta. Valeria lo seguía a sus tacones, repiqueteando victoriosamente. En el umbral mi hijo se giró una última vez. Su expresión era dura, casi cruel. Fue una buena paella, papá. Como siempre. Pero las recetas del pasado no pagan las facturas del presente. Espero que lo entiendas algún día. Y se fueron. Escuché el motor del BMW alejándose, llevándose con él cualquier esperanza que todavía albergaba de recuperar a mi hijo. Me dejé caer en mi silla mirando la mesa todavía puesta, los platos a medio comer, el mantel bordado por María que ahora parecía burlarse de mi ingenuidad. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared parecía sonar. Solo quedaba yo, un viejo tonto que había preparado paella, esperando que la comida pudiera ablandar corazones de piedra. Un viejo tonto que había creído que el amor de un padre era indestructible, inquebrantable, eterno. Pero ahora sabía la verdad. Mi hijo me había visto no como un padre, sino como un obstáculo. Esta casa no era un hogar lleno de recuerdos, sino un activo financiero. Yo no era una persona con sentimientos, sino un problema que resolver eficientemente. Me quedé sentado ahí durante horas, mientras el sol se ponía y las sombras llenaban el comedor. La paella se enfrió en su recipiente. Las rosas comenzaron a marchitarse. Y yo, Fernando Méndez, maestro jubilado, viudo, padre traicionado, permanecí inmóvil sintiendo cómo algo fundamental dentro de mí se transformaba. No era tristeza lo que sentía ahora. Ni siquiera era dolor. Era algo más profundo, más oscuro, más peligroso. Era claridad. La claridad brutal de saber que había estado viviendo una mentira. La claridad de entender que mi bondad había sido interpretada como debilidad. La claridad de reconocer que en este mundo, a veces la única manera de protegerte es dejar de confiar en aquellos que deberían amarte incondicionalmente. Esa noche, algo cambió en mí. Miré la fotografía de María en la repisa y le susurré:
Perdóname, amor. Pero voy a tener que hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a tener que luchar. Porque si no lo hago, todo lo que construimos, todo lo que fuimos, desaparecerá como si nunca hubiera existido. Y en ese momento, en la oscuridad de mi comedor, con el olor de la paella fría todavía en el aire, comencé a panear. Porque Fernando Méndez, el maestro amable, el padre amoroso, el viudo desconsolado, acababa de despertar. Y lo que despertó era alguien que Roberto y Valeria no conocían. Alguien que no iba a rendirse sin pelear. La noche del domingo al lunes, no pegué ojo. Me quedé despierto en la cama mirando las sombras que la luna proyectaba en el techo, las mismas sombras que María y yo habíamos observado juntos durante décadas. Pero esta vez, en lugar de sentir nostalgia, sentía algo diferente. Una determinación fría, calculadora que nunca antes había experimentado. Si Roberto y Valeria habían planeado esto cuidadosamente, consultando con 3 abogados como Valeria había presumido entonces, yo también necesitaba un plan, y necesitaba actuar rápido. Al amanecer del lunes, me levanté con un propósito claro. Me duché con agua fría para despejarme completamente. Me afeité con precisión, me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de María. Si iba a luchar por mi vida, por mi dignidad, lo haría presentándome como el hombre que realmente era alguien con clase, con educación, con valor. No el viejo decrépito que Roberto y Valeria querían que el mundo viera. A las 8 en punto de la mañana, estaba frente a la puerta de un edificio en el centro de la ciudad. En la placa de bronce leía Morales en Asociados, abogados. No era el bufete más grande ni el más lujoso, pero tenía algo más importante. Era dirigido por Javier Morales, quien había sido mi alumno 30 años atrás. Un niño tímido de familia humilde, que se sentaba en la primera fila hambriento de conocimiento. Yo había visto su potencial cuando nadie más lo veía. Le había dado clases extras gratuitas, lo había ayudado a conseguir una beca para la secundaria, lo había animado cuando pensaba rendirse. Subí al 3er piso, mis pasos resonando en el edificio todavía silencioso. La recepcionista me miró con curiosidad cuando dije que necesitaba ver al doctor Morales urgentemente. ¿Tiene cita, señor?, preguntó con cortesía profesional. No, respondí. Pero dígale que Fernando Méndez necesita hablar con él. Creo que recordará ese nombre. No pasaron ni 2 minutos cuando escuché pasos apresurados y vi a Javier aparecer en la recepción. Ahora era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes, traje impecable, pero sus ojos seguían siendo los mismos del niño estudioso que recordaba. «¿Profesor Méndez?», preguntó incrédulo. «¿De verdad es usted?». Me levanté y él me abrazó con genuina emoción. «Profesor, hace años que pienso en buscarlo, en agradecerle todo lo que hizo por mí. Pase, por favor, a mi oficina. Cancela todas mis citas de la mañana», le dijo a su secretaria sin dudarlo. Su oficina era elegante pero sobria, con estantes llenos de libros legales y algunos diplomas enmarcados. Me señaló un sillón de cuero y se sentó frente a mí, su expresión una mezcla de alegría y preocupación. «Profesor, lo veo bien, pero algo me dice que no es una visita social. ¿Qué lo trae por aquí?». Y entonces le conté todo. Cada detalle, desde la muerte de María hasta la llamada de Roberto, la reunión, donde me informaron sobre el asilo, los papeles que firmé durante mi neumonía, el almuerzo del domingo, las amenazas. Hablé durante casi 1 hora sin interrupción. Javier tomaba notas meticulosamente, su expresión tornándose cada vez más seria, casi furiosa. Cuando terminé, se reclinó en su silla y exhaló lentamente. «Profesor», dijo con voz controlada pero tensa, «lo que su hijo y su nuera han hecho es técnicamente legal pero moralmente repugnante. Aprovecharse de un momento de vulnerabilidad para obtener un poder notarial completo, eso está en el límite de lo ético. Pero lamentablemente, si usted firmó esos documentos, aunque fuera bajo presión emocional o confusión médica, legalmente son válidos». Sentí que mi corazón se hundía. «Entonces no hay nada que pueda hacer». Javier levantó un dedo, una pequeña sonrisa, asomando en su rostro. «No dije eso. Dije que técnicamente es legal. Pero hay matices, profesor. Siempre hay matices. Primero necesito ver esos documentos.
Los tiene consigo. Saqué de mi maletín las copias que Roberto me había dejado aquella vez, documentos que yo había guardado sin entender realmente su contenido. Javier los revisó con ojo experto página por página, murmurando ocasionalmente, marcando ciertos párrafos con un resaltador. Después de 15 minutos alzó la vista. Interesante, muy interesante. Mire, profesor, su hijo obtuvo un poder notarial amplio, sí. Pero hay algo que probablemente no sabe: ese poder puede ser revocado. Usted, mientras esté en pleno uso de sus facultades mentales, tiene el derecho de anular ese documento en cualquier momento. Es su derecho inalienable. Pero, ¿cómo pruebo que estoy en pleno uso de mis facultades? Pregunté, recordando la amenaza de Valeria sobre conseguir un certificado médico que dijera lo contrario. Ellos dijeron que podían hacer que un doctor certificara que no estoy bien mentalmente. Javier sonrió con más confianza ahora. Eso es más difícil de lo que creen. Yo puedo conseguir evaluaciones psicológicas y médicas de profesionales respetables que certifiquen su lucidez. Y créame, con su edad, su coherencia, su capacidad de recordar detalles y fechas, como lo hizo hoy cualquier juez, verá que está perfectamente capaz. Pero hay más. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina como solía hacer yo cuando explicaba un concepto importante en clase. El hecho de que transfirieran la propiedad de la casa a nombre de su hijo, mientras ese poder estaba activo, podría interpretarse como un abuso de confianza. Especialmente si podemos probar que usted no recibió compensación justa o que no fue plenamente informado de las consecuencias. Además, está el factor de la coacción emocional. Las amenazas que le hicieron el domingo podrían usarse a nuestro favor. ¿Pero cómo pruebo las amenazas?, pregunté. No tengo testigos, solo mi palabra contra la de ellos. Profesor, dijo Javier con una mirada astuta, usted me enseñó algo cuando yo tenía 10 años. Me enseñó que la mejor defensa es la preparación, que antes de un examen uno debe anticipar todas las preguntas posibles. ¿Recuerda eso? Asentí, sin entender aún a dónde quería llegar. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Va a volver a su casa. Va a comportarse exactamente como ellos esperan, derrotado, resignado, preparándose para irse al asilo. Pero mientras tanto vamos a trabajar en segundo plano. Se sentó de nuevo y comenzó a escribir una lista. Primero, hoy mismo vamos a redactar una revocación oficial del poder notarial. La firmaremos ante notario esta tarde. Segundo, mañana tiene cita con el doctor Ramírez. El psiquiatra más respetado de la ciudad. Casualidad, es amigo mío y me debe un favor. Lo evaluará y certificará su completa lucidez. Tercero, vamos a revisar la transferencia de la propiedad. Si encontramos alguna irregularidad, cualquier formalidad que no se cumplió, podemos impugnarla. Y cuarto, pregunté, sintiendo por primera vez en días un destello de esperanza. Cuarto, dijo Javier con una sonrisa que me recordó al niño travieso que a veces era en mi clase. Vamos a tender una trampa. Vamos a hacer que su hijo y su nuera se delaten solos. Vamos a grabarlos, profesor. Legalmente, con su consentimiento, podemos grabar una conversación donde usted participa. Y vamos a conseguir que admitan sus verdaderas intenciones. La codicia, la manipulación, todo. Me quedé en silencio procesando la información. Era un plan arriesgado, pero era un plan. Era más de lo que tenía cuando entré a esa oficina. ¿Y cuánto me va a costar todo esto, Javier?, pregunté, sabiendo que los abogados no trabajaban gratis y que mis ahorros eran limitados. Javier me miró directamente a los ojos. Profesor Méndez, cuando yo tenía 11 años, mi padre murió en un accidente de construcción. Mi madre limpiaba casas para mantenernos a mí y a mis 3 hermanos. Íbamos a sacarme de la escuela para que trabajara. Usted habló con mi madre durante 2 horas, la convenció de que me dejara seguir estudiando, me consiguió esa beca, me pagó los libros de su propio bolsillo cuando la beca no los cubría. Por 3 años, hasta que entré a la secundaria, usted fue más que mi maestro. Fue mi mentor, mi apoyo, mi ejemplo a seguir. Se levantó y extendió su mano. Así que mi respuesta es esta: no me debe ni un peso. Esto lo hago porque es correcto, porque es justo. Y porque finalmente tengo la oportunidad de devolverle, aunque sea una fracción de lo que usted hizo por mí. Vamos a recuperar su casa, profesor. Vamos a recuperar su dignidad. Y vamos a enseñarle a su hijo una lección que nunca olvidará.
Estreché su mano con fuerza sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Pero no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de renovada determinación. Pasamos el resto de la mañana trabajando. Javier llamó a su equipo 2 abogados jóvenes y una pasante, y les explicó la situación. Todos se mostraron indignados y dispuestos a ayudar. Redactamos la revocación del poder notarial, un documento de 3 páginas lleno de lenguaje legal, que básicamente decía: Roberto Méndez ya no tiene ningún poder sobre mis bienes, mis decisiones o mi vida. Lo firmé con mano firme, sintiendo que cada trazo de la pluma era un acto de recuperación de mi autonomía. A las 2 de la tarde fuimos a la notaría. El notario, un señor serio de lentes gruesos, verificó mi identidad, me preguntó si firmaba voluntariamente y en pleno uso de mis facultades, y selló el documento. Efectivo inmediatamente, declaró con autoridad. El poder notarial anterior queda sin efecto legal desde este momento. De regreso a la oficina de Javier, me entregó una pequeña grabadora digital. Es discreta pero potente. Tiene capacidad para 4 horas de grabación. Mañana, después de su evaluación psicológica, quiero que llame a Roberto. Dígale que está listo para irse al asilo, que solo necesita ayuda para empacar algunas cosas. Cuando vengan, déjelos hablar. Haga preguntas que los inciten a revelar sus verdaderas intenciones. ¿Por qué tienen tanta prisa en vender la casa? ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Qué pasará con las cosas de mamá? Déjelos que se sientan seguros, victoriosos, y entonces será cuando bajarán la guardia. Esa noche de regreso en mi casa me sentí diferente. La casa ya no parecía una cárcel de recuerdos condenada a desaparecer. Parecía una fortaleza que estaba defendiendo. Caminé por cada habitación tocando las paredes que María y yo habíamos pintado, los muebles que habíamos escogido juntos, las fotografías que documentaban toda una vida. No se lo voy a regalar así nomás, le susurré a su foto. Vamos a pelear, amor. Como tú habrías querido que lo hiciera. El martes por la mañana asistí a mi cita con el doctor Ramírez. Era un hombre calvo de unos 50 años, con una mirada penetrante pero amable. Me hizo pasar por una batería de pruebas: memoria a corto y largo plazo, razonamiento lógico, orientación temporal y espacial, comprensión verbal. Respondí cada pregunta con claridad. Recordé fechas exactas de eventos de hace 50 años. Resolví acertijos matemáticos. Mantuve conversaciones coherentes sobre temas complejos. Después de 2 horas, el doctor cerró su carpeta y sonrió. Señor Méndez, tengo pacientes de 40 años que no tienen la lucidez mental que usted demuestra. Su memoria es excepcional, su razonamiento intacto, su capacidad de juicio completamente clara. Cualquiera que sugiera que usted no está capacitado para tomar sus propias decisiones estaría mintiendo o sería increíblemente incompetente. Le entregaré un informe completo certificado para el doctor Morales esta misma tarde. Con el informe asegurado y la grabadora en mi bolsillo, llegó el momento de la verdad. Llamé a Roberto desde mi teléfono fijo, mi voz cuidadosamente modulada para sonar cansada, derrotada. Hijo, dije con voz apagada. Tienes razón. No puedo seguir luchando contra esto. Estoy listo para irme al asilo, pero necesito ayuda para empacar. Hay tantas cosas, tantos recuerdos. No sé qué llevarme, qué dejar. Podrías venir tú y Valeria. Pude escuchar la sorpresa en su voz, seguida rápidamente por satisfacción apenas disimulada. Por supuesto, papá. Sabía que entrarías en razón. Vamos esta tarde a eso de las 6. Y papá, es la decisión correcta. Ya lo verás. Colgué el teléfono y verifiqué la grabadora. Funcionaba perfectamente. La coloqué en el bolsillo interno de mi chaleco, donde sería invisible, pero captaría todo. Luego llamé a Javier. «Están en camino», le informé. «Bien», respondió. «Recuerde, mantenga la calma, haga las preguntas que discutimos y déjelos hablar. La gente que se siente victoriosa tiende a volverse descuidada. Lo llamaré a las 9, 3 toques y cuelgo. Esa será su señal de que ya es suficiente». Las horas hasta las 6 fueron eternas. Preparé té, aunque sabía que no lo tomaría.
Puse algunas cajas vacías estratégicamente en la sala para darle credibilidad a mi supuesta rendición. Me aseguré de que la grabadora tuviera batería completa. Y esperé. El timbre sonó exactamente a las 6:02. Respiré profundo, activé la grabadora presionando el pequeño botón en mi bolsillo y abrí la puerta. Roberto y Valeria entraban con una actitud completamente diferente a la del domingo. Sonrientes, relajados, victoriosos. «¿Papá?», dijo Roberto con falsa calidez. Incluso me dio un abrazo breve. «Me alegra que hayas tomado la decisión correcta. Pasen, pasen». Los invité, mi voz perfectamente calibrada, entre resignación y cansancio. «¿Quieren té?». Valeria negó con la mano. «No tenemos mucho tiempo, Fernando. Empecemos a revisar qué te llevarás. El asilo tiene limitaciones de espacio, así que solo lo esencial». Nos sentamos en la sala. Roberto sacó una libreta. Bueno, ropa, obviamente. Algunas fotos quizás, pero no muchas. En el asilo tienen sus propias decoraciones y no les gusta que los residentes pongan muchas cosas personales. Algunos documentos importantes. Tu identificación, tu cartilla médica, ese tipo de cosas. ¿Y los muebles, pues? Pregunté cuidadosamente. ¿Qué pasará con los muebles de tu madre? Ella escogió cada pieza con tanto amor. Valeria se encogió de hombros. Los venderemos o los donaremos. Depende de si valen algo. Hay una empresa que se especializa en vaciar casas. Ellos se encargan de todo. Es muy eficiente. Y las fotos de tu madre cuando niña, continué. Sus álbumes de boda, los cuadros que pintó. Roberto suspiró con impaciencia. Papá, no podemos guardar todo. No somos un museo. Yo me quedaré con algunas fotos, las importantes. El resto es solo papel viejo. Sentí la ira arder en mi pecho, pero la contuve. Necesitaba que siguieran hablando. Entiendo. ¿Y cuándo planean vender la casa? Ya tenemos un comprador interesado, reveló Valeria con entusiasmo apenas contenido. Un inversionista que quiere demolerla y construir un edificio de departamentos. Está ofreciendo muy buen precio. Podríamos cerrar el trato en 2 semanas, si todo sale bien. Demolerla. Repetí, mi voz quebrándose genuinamente. Van a destruir la casa que construí con mis propias manos. Papá es solo una estructura ósea, dijo Roberto con tono condescendiente. Ladrillos y cemento, el verdadero valor está en el terreno. Y ese dinero lo vamos a invertir inteligentemente. Valeria y yo tenemos un proyecto de negocio que nos puede hacer muy ricos. Esto es una oportunidad, papá. Deberías alegrarte por nosotros. ¿Y qué parte de ese dinero me corresponde? Pregunté sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. Valeria rió con descaro. Fernando, tú firmaste la casa a nombre de Roberto. Legalmente es suya. Tú no tienes derecho a nada. Bueno, excepto a un techo sobre tu cabeza en el asilo que nosotros generosamente estamos pagando. El primer mes, aclaró Roberto. Después veremos. Si tu pensión alcanza, tendrás que pagarla tú mismo. Nosotros no podemos estar financiándote indefinidamente. Ya hicimos suficiente. Cada palabra era una puñalada, pero también era evidencia. Evidencia de su codicia, su desprecio, su completa falta de amor filial. Continué haciendo preguntas durante casi 1 hora, cada respuesta más reveladora que la anterior. Hablaron de sus planes de viajar a Europa con el dinero de la venta, de comprar un auto más lujoso, de la inversión en un negocio de criptomonedas que no podía fallar. Ni una sola vez mencionaron preocupación por mi bienestar. Ni una sola vez mostraron respeto por la memoria de María. Y entonces, exactamente a las 9, mi teléfono sonó 3 veces y se cortó. La señal de Javier tenía suficiente. Más que suficiente. Me levanté lentamente, mi cuerpo repentinamente sintiendo cada uno de sus 74 años. Roberto, Valeria, dije con voz cansada. Creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. Estoy agotado. Podemos continuar mañana. Claro, papá, dijo Roberto palmándome el hombro con falsa afección. Descansa. Mañana terminamos de organizar todo y el jueves te llevamos al asilo. Todo saldrá bien, ya verás. Los acompañé a la puerta. Los vi subir a su BMW.
Los vi alejarse, probablemente celebrando su victoria, planeando cómo gastar su fortuna ilícita. Cerré la puerta, saqué la grabadora de mi bolsillo y verifiqué. 3 horas y 40 minutos de grabación, perfectamente clara. Llamé a Javier inmediatamente. «Lo tengo todo», le dije, mi voz ahora firme, victoriosa. Cada palabra, cada admisión, cada muestra de codicia y desprecio. «Perfecto, profesor», respondió Javier con satisfacción audible. «Tráigamelo mañana temprano». Con esto, el informe psicológico y la revocación del poder notarial, tenemos un caso sólido, muy sólido. Su hijo y su nuera van a aprender una lección que nunca olvidarán. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Y en mis sueños María sonreía. Esa noche, después de colgar el teléfono con Javier, me quedé sentado en el sofá de la sala, la grabadora todavía en mi mano. La sostuve como si fuera algo sagrado, algo peligroso, porque lo era. Contenía la verdad desnuda, sin filtros, sin máscaras. La verdad sobre quién era realmente mi hijo. No pude evitarlo. Rebobiné la grabación y presioné play. Necesitaba escucharlo de nuevo, aunque cada palabra fuera como tragar vidrio molido. La voz de Roberto llenó el silencio de mi sala. Papá es solo una estructura. Ladrillos y cemento. Pausé la grabación. Cerré los ojos. Respiré. Solo una estructura. Esas 3 palabras contenían todo un universo de dolor. Esta casa no era solo una estructura. Era el lugar donde Roberto dio sus primeros pasos, sostenido por las manos de María y mías. Era la cocina donde María le enseñó a hacer galletas cuando tenía 5 años, su carita cubierta de harina, su risa llenando cada rincón. Era el jardín donde jugamos fútbol hasta que el sol se ponía, donde le enseñé a plantar rosas, como las que a su madre le encantaban. Esta casa era el comedor donde celebramos cada uno de sus cumpleaños, donde María horneaba pasteles elaborados decorados con sus personajes favoritos. Era la habitación donde lo cuidamos, cuando tuvo varicela a los 7 años, leyéndole cuentos hasta que se durmiera. Era el portal donde lo esperábamos cada día después de la escuela, ansiosos por escuchar sobre su día, sus amigos, sus logros pequeños que para nosotros eran monumentales. Continué la grabación. La voz de Valeria ahora. «Tú no tienes derecho a nada». Volví a pausar. Me llevé las manos a la cara. 74 años de vida, 50 años de trabajo honesto, y alguien me decía que no tenía derecho a nada. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su padre para verme como un obstáculo? Me levanté y caminé hacia la habitación de Roberto. Habían pasado años desde que se mudó, pero yo había mantenido su cuarto casi intacto. Su cama individual todavía estaba ahí, cubierta con la misma colcha azul que él había elegido cuando tenía 12 años. Sus trofeos de fútbol infantil seguían en el estante, aunque ahora cubiertos de polvo. Sus libros de la infancia, sus juguetes favoritos, guardados en una caja bajo la cama, todo esperando. ¿Qué? Esperando que algún día trajera a mis nietos para que jugaran con ellos. Esperando que Roberto recordara quién había sido, quién lo había criado. Me senté en su cama y el colchón crujió bajo mi peso. Tomé uno de sus peluches viejos, un oso de felpa marrón que le regalamos en su 3er cumpleaños. Lo había llamado Osito, con la creatividad simple de un niño pequeño. Lo abrazaba cada noche para dormir, insistiendo en que Osito lo protegía de las pesadillas. ¿Cuándo había dejado de necesitar protección? ¿Cuándo se había convertido en alguien que causaba pesadillas en lugar de temerlas? Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloré como no había llorado desde el funeral de María. Pero estas lágrimas eran diferentes. No lloraba por una pérdida debido a la enfermedad o el destino. Lloraba por una traición elegida, deliberada, cruel. Lloraba por el hijo que había muerto sin morir, que caminaba y hablaba, pero que ya no existía como la persona que yo había conocido y amado. ¿Dónde me equivoqué?, le pregunté al cuarto vacío. Fui demasiado indulgente, demasiado generoso. Le di tanto que nunca aprendió el valor de las cosas. Las paredes no respondieron. Solo mi propia voz rebotando de vuelta hacia mí, acusadora, llena de culpa.
Recordé una tarde específica cuando Roberto tenía 15 años. Había reprobado un examen de matemáticas no porque fuera difícil, sino porque no había estudiado. Había preferido salir con sus amigos. Cuando me mostró la calificación esperaba castigo, gritos, decepción. Pero yo solo lo senté, le expliqué pacientemente dónde se había equivocado y le di otra oportunidad. Los errores son oportunidades de aprendizaje, le dije entonces. María me había criticado suavemente después, sugiriendo que debería haber sido más estricto. «Los estás malcriando», me advirtió con cariño. Yo había sonreído y respondido, «Solo quiero que sepa que siempre tendrá mi apoyo, pase lo que pase». Ahora me preguntaba si ese apoyo incondicional lo había convertido en alguien que esperaba todo sin dar nada. Si mi amor sin límites lo había hecho creer que podía hacer cualquier cosa, incluso traicionarme sin consecuencias. Me levanté y caminé hacia mi propia habitación. La cama matrimonial parecía más grande que nunca. El lado de María permanecía intacto, su almohada todavía con la funda que ella. Había elegido su mesita de noche con sus cosas. Sus anteojos de lectura, el libro que nunca terminó, una fotografía nuestra de jóvenes. Cada noche antes de dormir le daba las buenas noches a esa fotografía. Cada mañana al despertar la saludaba. Me acosté completamente vestido sobre las cobijas. Miré el techo, las grietas familiares que había visto durante décadas. María. Susurré en la oscuridad. ¿Qué harías tú? ¿Cómo manejarías esto? Esperé como si de alguna manera ella pudiera responderme desde donde estuviera. En mi mente escuché su voz, ese tono suave pero firme que usaba cuando necesitaba corregirme. Fernando, tú sabes lo que tienes que hacer. Lo has sabido desde siempre. Defiéndete. Defiende nuestra memoria. No dejes que destruyan todo por lo que trabajamos. Pero defender significaba ir contra mi propio hijo. Significaba exponerlo, humillarlo, posiblemente destruir cualquier posibilidad de reconciliación futura. ¿Podría vivir con eso? ¿Podría mirarme al espejo sabiendo que había llevado a mi propio hijo a juicio? Me giré hacia el lado abrazando la almohada de María. Su perfume se había desvanecido hace mucho tiempo, pero yo aún podía imaginarlo. Gardenia, su favorito. Cerré los ojos e intenté recordar su rostro con exactitud. El sonido de su risa, la forma en que arrugaba la nariz cuando estaba concentrada cocinando. Pero los recuerdos empezaban a volverse borrosos, en los bordes menos nítidos. El tiempo era cruel, difuminando incluso las memorias más preciadas. Lo siento, le dije a su almohada. Siento que nuestro hijo haya resultado así. Siento que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor no haya sido suficiente para crear un hombre de honor. Siento que voy a tener que pelear contra él. Pero no puedo dejar que ganen amor. No puedo dejar que borren todo lo que fuimos. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. Debería estar durmiendo recuperando fuerzas para la batalla que vendría. Pero el sueño era imposible. Mi mente no dejaba de reproducir momentos, escenas de toda una vida, ahora teñidas de amargura. Roberto a los 8 años llorando porque había perdido un partido de fútbol. Yo secándole las lágrimas diciéndole, no importa ganar o perder, hijo, importa cómo juegas, importa el esfuerzo, la honestidad, el respeto. Él asintiendo creyéndome, o solo fingiendo creer. Ya entonces había algo roto en él que yo no supe ver. Roberto a los 18 graduándose de secundaria. Su discurso de despedida donde agradeció públicamente a sus padres por su sacrificio y apoyo. Todo el auditorio aplaudió. María y yo lloramos de orgullo. Habían sido palabras vacías incluso entonces, palabras calculadas para obtener aprobación mientras por dentro ya planeaba cómo aprovecharse de nosotros. Roberto a los 25 presentándonos a Valeria. La forma en que la miraba como si ella fuera su mundo entero. Yo había visto ese mismo tipo de adoración en mis propios ojos cuando miraba a María. Pero ahora me preguntaba, ¿amaba Roberto a Valeria? ¿O amaba lo que ella representaba? ¿Una escalera social? ¿Una excusa para distanciarse de sus raíces humildes? Me levanté de la cama incapaz de quedarme quieto.
Bajé a la cocina y preparé café aunque sabía que no necesitaba más cafeína en mi sistema. Lo preparé fuerte, amargo como me sentía por dentro. Me senté a la misma mesa donde habíamos desayunado como familia durante décadas, donde Roberto había hecho sus tareas, donde habíamos celebrado incontables comidas. Pasé mis dedos por la superficie de madera gastada. Aquí una pequeña marca de quemadura donde Roberto había apoyado una olla caliente cuando tenía 10 años. Allí una mancha de tinta donde se le había derramado un frasco durante un proyecto escolar. Cada imperfección contaba una historia. Esta mesa tenía más memoria, más alma que mi propio hijo. Bebí mi café en silencio escuchando los sonidos de la casa. El zumbido del refrigerador. El tic-tac del reloj. El crujido ocasional de la madera expandiéndose y contrayéndose con la temperatura. Esta casa respiraba, vivía, recordaba. Y Roberto quería demolerla. Convertirla en escombros. En un edificio genérico de departamentos donde extraños vivirían sin saber que aquí había existido una familia, un amor, una vida completa. La rabia burbujeó de nuevo en mi pecho. Era una emoción extraña para mí y casi desconocida. Yo había sido siempre el maestro paciente, el padre comprensivo, el viudo estoico. Pero ahora la rabia me llenaba como fuego líquido. Rabia contra Roberto por su traición. Rabia contra Valeria por su codicia. Rabia contra mí mismo, por haber sido tan ciego, tan confiado, tan estúpido. Pero más que rabia sentía una determinación fría cristalizándose en mi interior. Si Roberto quería jugar sucio, si quería tratarme como un objeto descartable, entonces aprendería que su viejo padre todavía tenía dientes, que 74 años no significaban impotencia, que la experiencia y la astucia vencían a la juventud y la arrogancia. Subí de nuevo a mi habitación cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Me cambié de ropa eligiendo cuidadosamente. Pantalones de vestir planchados, camisa blanca impecable. Mi chaleco favorito. Quería verme digno, respetable, competente. Quería que cada persona que me viera entendiera que no era un viejo senil que necesitaba ser institucionalizado, sino un hombre capaz, siendo despojado injustamente. Me miré al espejo mientras me peinaba. Las canas abundantes, las arrugas profundas alrededor de los ojos, la piel, algo flácida en el cuello. Sí era viejo, pero mis ojos estaban claros, alertas, llenos de propósito. Esta era la cara de un sobreviviente, de un luchador, de alguien que no se rendiría sin hacer temblar el suelo. Tomé la grabadora de la mesita de noche. La guardé cuidadosamente en mi maletín junto con copias de todos los documentos relevantes. Revisé que tuviera mi identificación, mi licencia de conducir, prueba de residencia, todo lo que Javier pudiera necesitar. Preparación como le había enseñado hace tantos años. Anticipar todas las preguntas posibles. Antes de salir de casa hice algo que no había hecho en meses. Abrí el armario de María y saqué su suéter favorito, uno tejido a mano color verde menta. Lo olí buscando algún rastro de ella, pero solo olía a madera de cedro del armario. Me lo puse sobre los hombros como una capa, como una armadura. Ven conmigo. Le pedí a su recuerdo. Dame fuerza para lo que viene. Eran las 7 de la mañana cuando salí de casa. El sol apenas se elevaba pintando todo de dorado. Los pájaros cantaban en el jardín de María ajenos al drama humano desarrollándose. Las rosas habían florecido bellamente esta temporada, rojas y fragantes. Me detuve un momento a mirarlas. Voy a salvar tu jardín, les prometí. Voy a salvar todo esto. Conduje hacia el centro con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco me despejara. Las calles estaban relativamente vacías a esta hora. Pasé por el Colegio San José, donde había enseñado durante tantos años. Los niños empezaban a llegar con sus uniformes y mochilas, persiguiendo sus sueños, sin saber aún lo cruel que podía ser el mundo. Había sido más feliz en esos salones de clase que en cualquier otro lugar excepto mi hogar. Llegué a la oficina de Javier 10 minutos antes de nuestra cita de las 8. La recepcionista me reconoció y me hizo pasar inmediatamente. Javier ya estaba en su escritorio rodeado de documentos, 3 tazas de café vacías, indicando que había trabajado toda la noche.
Profesor me saludó luciendo cansado, pero energizado. ¿Tiene la grabación? Le entregué la pequeña grabadora. Él la conectó a su computadora y comenzó a reproducir el archivo. Mientras las voces de Roberto y Valeria llenaban la oficina, vi cómo la expresión de Javier pasaba de concentrada a indignada a absolutamente furiosa. Cuando terminó, apagó el audio y me miró. Esto es oro, profesor. Oro puro. Tenemos admisiones claras de intención de apropiarse de sus bienes, desprecio por su bienestar, planes específicos de disponer de su propiedad sin su consentimiento informado, incluso amenazas implícitas. Cualquier juez que escuche esto fallará a su favor. ¿Entonces qué sigue?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Javier sonrió esa sonrisa que recordaba del niño astuto que había sido. Ahora, profesor, ahora les damos una lección que nunca olvidarán. Ahora les enseñamos que el respeto no es opcional, que la familia no es un negocio, y que usted, Fernando Méndez, no es alguien con quien se pueda jugar impunemente. Y en ese momento, sentado frente a mi antiguo alumno convertido en mi defensor, sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No la esperanza ingenua de reconciliación que había albergado, sino la esperanza sólida de justicia, de dignidad recuperada, de un final en mis propios términos. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sabía que no la enfrentaría solo, y por primera vez creía que podía ganarla. Javier y su equipo trabajaron sin descanso durante los siguientes 3 días. Yo asistía cada mañana a su oficina, observando cómo analizaban cada documento, cada palabra de la grabación, construyendo un caso que incluso yo, sin conocimientos legales, podía ver que era sólido como el acero. Pero lo que vino después, nadie, ni siquiera Javier con toda su experiencia, lo había anticipado. Era jueves por la mañana, 3 días después de entregar la grabación. Yo estaba en la oficina de Javier revisando unos papeles cuando su teléfono sonó. Era su investigador privado, un hombre llamado Marcos, que había contratado para verificar algunos antecedentes. La conversación fue breve, pero vi cómo el rostro de Javier cambiaba progresivamente, sus ojos abriéndose más con cada palabra que escuchaba. Cuando colgó, se quedó mirando al vacío durante un momento largo e incómodo. «Profesor», dijo finalmente, su voz tensa, «necesito que se prepare para lo que voy a decirle». Mi estómago se contrajo. «¿Qué encontraron?», pregunté, temiendo la respuesta. Javier respiró profundo. «Marcos investigó las finanzas de Roberto y Valeria como le pedí. Quería saber si realmente necesitaban el dinero de su casa o si era pura codicia. Lo que encontró es perturbador». Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas. «Profesor, su hijo y su nuera están en serios problemas financieros. Deudas masivas. Pero no son deudas de tarjetas de crédito o préstamos bancarios normales». «Entonces, ¿qué tipo de deudas?», insistí, sintiendo un mal presentimiento. «Apuestas, casinos, préstamos de agiotistas». Javier deslizó una carpeta hacia mí. «Roberto tiene una adicción al juego que aparentemente ha mantenido oculta. En los últimos 2 años ha perdido cerca de 200,000 pesos en casinos online y casas de apuestas. Valeria lo descubrió hace 6 meses e intentó solucionarlo, invirtiendo en esquemas de criptomonedas que resultaron ser fraudes piramidales. Perdieron otros 100,000 pesos. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había impresiones de extractos bancarios, registros de transacciones, documentos que mostraban una espiral descendente de deudas y decisiones cada vez más desesperadas. Mi hijo, el niño, al que crié con valores de honestidad y responsabilidad, era un ludópata endeudado hasta el cuello. «Ay, ma», continuó Javier, su voz ahora más suave, casi compasiva. «Los agiotistas a los que les deben dinero no son gente con la que se juega. Tienen nombres, reputaciones. Son peligrosos. Roberto y Valeria han recibido amenazas. Serias. Por eso necesitaban el dinero de su casa tan urgentemente. No era para un negocio legítimo o para viajar a Europa. Era para salvar sus propias vidas». Me recosté en la silla, sintiendo cómo la habitación giraba a mi alrededor. Mi hijo estaba en peligro.
Mi hijo, con todos sus defectos, con toda su traición, era mi hijo. Y estaba amenazado por criminales. ¿Por qué no me lo dijo? Susurré más para mí mismo que para Javier. ¿Por qué no me pidió ayuda? Vergüenza probablemente, respondió Javier. Orgullo, miedo de decepcionarlo. Pero en lugar de enfrentar el problema, honestamente decidieron resolverlo robándole a usted. Pensaron que era más fácil aprovecharse de su confianza que admitir sus errores. Cerré los ojos. Parte de mí quería correr hacia Roberto, abrazarlo, protegerlo como cuando era niño. Otra parte, la parte que había sido traicionada y herida, quería dejar que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Estaba dividido, desgarrado entre el amor paternal y la justicia personal. ¿Cuánto deben exactamente?, pregunté finalmente. 320,000 pesos en total, con intereses que aumentan cada semana. Javier me miró directamente. Profesor, sé lo que está pensando. Pero necesito que entienda algo. Incluso si usted quisiera ayudarlos a pagar esas deudas, no resolvería el problema fundamental. Roberto necesita ayuda profesional para su adicción. Y ambos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Si los rescata ahora, volverán a caer en lo mismo. Sabía que tenía razón. Lo sabía en mi cabeza. Pero mi corazón, ese corazón de padre que había latido por Roberto desde antes de que naciera, gritaba algo diferente. ¿Cuánto tiempo tienen antes de que la situación se vuelva peligrosa?, pregunté. Según Marcos, los prestamistas les dieron hasta fin de mes. Eso es en 10 días. Si no pagan las amenazas, se volverán acciones. Javier hizo una pausa. Pero profesor, hay algo más que necesita saber. Algo que cambia todo. No estaba seguro de poder manejar más revelaciones, pero asentí para que continuara. Javier sacó otro documento de su archivador. Cuando Roberto tramitó la transferencia de su casa a su nombre, no lo hizo solo. Necesitaba la firma de un notario. Ese notario era Manuel Gutiérrez. ¿Le suena familiar? Busqué en mi memoria. Manuel Gutiérrez, el hijo del señor Gutiérrez que vivía 3 casas más abajo. El señor Gutiérrez había sido nuestro vecino durante 20 años antes de mudarse. Su hijo Manuel solía jugar con Roberto cuando eran niños. El mismo, confirmó Javier. Ahora es notario. Y aquí está lo interesante. Manuel llamó ayer a mi oficina. Anónimamente al principio, pero finalmente reveló su identidad. Profesor, él presenció cómo se desarrolló toda la transacción de su casa. Y tiene algo que decir al respecto. Quiere hablar con usted. Mi corazón latía acelerado. ¿Cuándo? Hoy, a las 3 de la tarde, en un café neutral. Él insistió en que fuera un lugar público. Javier me entregó una tarjeta con la dirección. Profesor, vaya con cuidado. Escuche lo que tiene que decir. Pero recuerde que todavía no sabemos si está de su lado o del lado de Roberto. A las 2:30 de la tarde llegué al Café Américas, un lugar tranquilo en el centro histórico. Pedí un café negro y me senté en una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la calle. A las 3 en punto exactas, un hombre de unos 40 años entró al café. Lo reconocí inmediatamente. Manuel Gutiérrez, aunque mayor y más corpulento que el niño que recordaba. Se acercó a mi mesa con expresión seria. Don Fernando, me saludó extendiendo su mano. La estreché. Manuel, has crecido bastante desde la última vez que te vi. Él sonrió débilmente y se sentó frente a mí. Don Fernando, no sé cómo empezar esto, dijo después de que nos sirvieran su café. He estado debatiendo si hacer esta llamada durante semanas, pero mi conciencia no me deja dormir. Se removió incómodo en su silla. Yo fui el notario que certificó la transferencia de su casa a nombre de Roberto. Es mi trabajo. Sabe verificar identidades, asegurarme de que todos los documentos estén en orden, certificar que las partes están actuando voluntariamente y con pleno conocimiento. Y lo alenté a continuar. Y algo no estaba bien. Cuando Roberto vino a mi oficina con los papeles, estaba nervioso, muy nervioso. Seguía mirando su teléfono, respondiendo mensajes. Me dijo que usted había firmado el poder notarial mientras estaba en el hospital, que era para proteger sus bienes.
Revisé los documentos y técnicamente todo estaba en orden. Pero hizo una pausa larga. Como notario estoy entrenado para detectar señales de fraude o coerción, y algo en la actitud de Roberto me hizo sospechar. ¿Qué hiciste?, pregunté inclinándome hacia adelante. Le pregunté directamente si usted estaba al tanto de esta transferencia específica, si sabía que estaba literalmente cediendo la propiedad de su casa. Se puso muy a la defensiva. Dijo que sí, que usted lo sabía todo, que era su decisión. Pero cuanto más insistía, menos le creía. Así que hice algo que probablemente no debería haber hecho, lo grabé. Mi corazón dio un vuelco. ¿Grabaste la conversación? Manuel asintió sacando su teléfono. Tengo video y audio de toda la transacción. Es un protocolo personal que mantengo para casos complejos para protegerme legalmente. Y me alegro de haberlo hecho porque Roberto dijo algunas cosas preocupantes. Presionó play en su teléfono. La pantalla mostraba su oficina de notario. Roberto estaba sentado frente al escritorio firmando documentos. La voz de Manuel se escuchaba clara. Señor Méndez, solo para confirmar, su padre está completamente informado de que esta transferencia significa que él ya no será el propietario legal de la vivienda. Correcto. En el video Roberto dudaba visiblemente. Sí, él lo sabe. Y él está de acuerdo con esta transferencia. Otra pausa. Mire, mi padre tiene 74 años. No está en condiciones de manejar una propiedad. Esto es por su propio bien. Eso no es lo que pregunté. Él dio su consentimiento específico para esta transferencia. Roberto se veía incómodo. Él me dio poder notarial completo. Eso significa que puedo tomar decisiones por él. Eso es consentimiento suficiente. Pero él sabe específicamente que hoy, en este momento, estoy transfiriendo la propiedad a su nombre. Silencio largo. Luego Roberto respondió con irritación. ¿Qué importa legalmente? Puedo hacerlo. Los papeles están en orden. ¿Va a certificarlo o no? Manuel en el video suspiraba. Legalmente sí, los documentos están correctos. Pero quede registrado que expresé mis reservas sobre si este es el deseo genuino del propietario original. El video terminaba. Manuel guardó su teléfono y me miró. Don Fernando, esa conversación me ha perseguido desde entonces. Técnicamente hice mi trabajo. Los papeles estaban legales, pero en mi corazón sabía que algo no estaba bien. Y luego hace unos días me enteré por mi padre que usted iba a ser enviado a un asilo, que Roberto iba a vender su casa. Y supe que tenía que actuar. Las lágrimas llenaron mis ojos. Manuel, no sabes lo que esto significa. Esta grabación prueba que Roberto sabía que yo no estaba informado de la transferencia específica. Prueba que hubo ocultamiento deliberado. Hay más, añadió Manuel, su voz baja. Esa misma semana Valeria vino a mi oficina. Sola. Quería saber si había alguna manera de acelerar una venta posterior de la propiedad. Le expliqué los procesos normales, pero ella insistió en si había atajos. Le dije que no, que todo debía hacerse correctamente. Pero la forma en que preguntaba, su urgencia, su casi desesperación. Don Fernando, ellos están en problemas serios. Mi padre ha escuchado rumores en el vecindario. Deudas de juego, prestamistas peligrosos. Creo que por eso tienen tanta prisa. Asentí lentamente. Ya lo sé. Mi abogado lo investigó. ¿Su abogado?, preguntó Manuel, sus ojos iluminándose. Entonces está peleando esto. No va a dejar que se salgan con la suya. Voy a pelear con todo lo que tengo. Respondí firmemente. Y tu grabación, Manuel, podría ser la pieza que faltaba. Con ella puedo probar que la transferencia se hizo sin mi consentimiento informado real. Que Roberto abusó del poder notarial para beneficio propio. Manuel sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo. Video, audio, transcripciones. Es suyo, don Fernando. Úselo. Haga justicia. Extendió su mano con la memoria y yo la tomé como si fuera el tesoro más valioso del mundo. ¿Por qué haces esto, lindo Manuel?, pregunté. Podrías meterte en problemas profesionales por revelar esto. Él sonrió y por un momento vi al niño que había sido. Porque usted fue mi maestro en 4º grado. ¿Se acuerda? Yo era el niño tímido que tartamudeaba cuando leía en voz alta. Los otros niños se burlaban. Pero usted nunca lo permitió. Me defendió.
Me dio confianza. Me quedaba después de clase conmigo, ayudándome a practicar hasta que superé el tartamudeo. Usted cambió mi vida, don Fernando. Y cuando un hombre como usted está siendo tratado injustamente, especialmente por alguien que debería amarlo y respetarlo, no puedo quedarme callado. No después de todo lo que hizo por mí. Nos levantamos y nos abrazamos. Fue un abrazo largo lleno de gratitud mutua y respeto. Gracias, Manuel, susurré. No olvidaré esto nunca. Gane esta pelea, don Fernando, dijo él mientras nos separábamos. Y cuando lo haga, honre la memoria de doña María manteniéndose en esa casa. Ella era una mujer maravillosa. Recuerdo cómo nos trataba a los niños del vecindario siempre con galletas y limonada. Esa casa merece seguir siendo un hogar, no convertirse en escombros. Salí del café con la memoria USB apretada en mi mano, sintiendo que el universo de alguna manera misteriosa estaba conspirando a mi favor. Llamé a Javier inmediatamente. Tengo algo que cambiar todo, le dije. Ven a la oficina ya. Profesor, esto tengo que verlo. 1 hora después, Javier y su equipo estaban viendo el video de Manuel. La sala se llenó de un silencio tenso mientras la grabación avanzaba. Cuando terminó, Javier se reclinó en su silla con una sonrisa de satisfacción absoluta. Profesor, esto es mejor que oro. Esto es platino. Con esta evidencia, más la grabación que ya teníamos, más el informe psicológico que certifica su lucidez, más la revocación del poder notarial, tenemos un caso que no solo ganaremos, sino que aplastaremos. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina con energía. Mañana presentaremos una demanda formal. Impugnación de la transferencia de propiedad por abuso de poder notarial. Restitución completa de sus derechos sobre la casa. Y además voy a solicitar que Roberto sea investigado por fraude y abuso de confianza contra un adulto mayor. ¿Eso significa prisión? Pregunté sintiendo una punzada de miedo. Podría, dependiendo del juez y de cómo se desarrolle el caso. Pero definitivamente significa consecuencias serias. Javier se sentó frente a mí. Profesor, sé que esto es difícil, es su hijo, pero él eligió este camino. Él tomó estas decisiones, y ahora debe enfrentar los resultados. Esa noche en mi casa sostuve la memoria USB, que Manuel me había dado como si fuera una reliquia sagrada. Esta pequeña pieza de plástico y circuitos contenía mi salvación. Contenía la verdad, contenía justicia. Me paré en el centro de mi sala y giré lentamente mirando todo a mi alrededor. Las cortinas que María había cosido, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías de toda una vida, el jardín visible a través de la ventana con sus rosas floreciendo bajo la luz de la luna. Ya casi terminamos, amor, le dije a la fotografía de María en la repisa. Ya casi recuperamos nuestro hogar. Ya casi ganamos, y por primera vez en semanas me permití sonreír. Una sonrisa pequeña pero real, porque sabía que la victoria estaba cerca. Sabía que la verdad finalmente saldría a la luz. Y sabía que Roberto y Valeria estaban a punto de aprender la lección más dura de sus vidas, que no se puede construir felicidad sobre la traición, que no se puede robar dignidad sin pagar un precio, y que el amor de un padre, incluso cuando se convierte en justicia, sigue siendo inquebrantable. La batalla final estaba por comenzar. Y esta vez, yo tenía todas las armas. El viernes por la mañana, Javier presentó formalmente la demanda ante el juzgado civil. Impugnación de transferencia de propiedad por abuso de poder notarial, solicitud de restitución completa de derechos y una demanda adicional por fraude contra adulto mayor. Los documentos eran gruesos, meticulosos, devastadores. Cada página era un clavo más en el ataúd del plan de Roberto. El alguacil entregó la citación judicial a Roberto ese mismo día en su lugar de trabajo. Javier me lo contó después. Roberto había palidecido al recibir el sobre, sus manos temblaban mientras leía los cargos. Sus compañeros de oficina miraban con curiosidad. La humillación había comenzado. Roberto me llamó esa noche. Yo estaba preparado, había ensayado mentalmente este momento. Dejé que el teléfono sonara 4 veces antes de contestar. ¿Sí? Respondí con voz neutral. Papá, ¿qué demonios es esto?
Su voz era una mezcla de furia y pánico. Me estás demandando a tu propio hijo. No, respondí con calma. Estoy demandando a un hombre que me robó, que casualmente resulta ser mi hijo biológico, aunque dejó de comportarse como tal hace tiempo. Esto es ridículo. Todo es legal. Tienes una grabación fuera de contexto y un notario resentido que miente, gritaba ahora. Escuché a Valeria de fondo también gritando, exigiendo que le pasara el teléfono. Roberto, dije, mi voz todavía calmada pero firme. Tengo 3 grabaciones. Una donde admites que me echas de mi casa para quedarte con el dinero. Otra donde el notario te pregunta directamente si yo sabía de la transferencia y tú evades responder honestamente. Y una tercera, una evaluación psicológica completa que certifica que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y que fui manipulado cuando estaba vulnerable en el hospital. Silencio del otro lado. Un silencio largo y pesado. Además, continué, sé de las deudas. Sé de los casinos, sé de los prestamistas, sé todo, Roberto. Y sin embargo, en lugar de venir a mí, honestamente, en lugar de pedirme ayuda como un hijo debería hacer con su padre, decidiste robarme. Decidiste manipularme. Decidiste tratarme como un objeto descartable. Papá, su voz se quebró. Por primera vez en meses escuché algo de la vulnerabilidad del niño que había sido. Papá, estoy en problemas, serios problemas. Esa gente, los prestamistas, no son gente con la que se juega. Si no les pago Valeria y yo, no sé qué nos harán. Entonces deberías haber venido a mí desde el principio. Respondí sintiendo una mezcla de compasión y dureza en mi pecho. Deberías haberme dicho la verdad. Deberías haber confiado en mí. En lugar de eso, elegiste el camino del engaño. Y ahora enfrentas las consecuencias. Entonces vas a dejar que nos maten. Vas a sacrificar a tu propio hijo por orgullo. Su voz era acusadora, ahora desesperada. No, Roberto. Tú elegiste sacrificar nuestra relación por dinero. Yo solo estoy defendiendo mi derecho a vivir mis últimos años con dignidad en mi propia casa, rodeado de los recuerdos de tu madre. Hice una pausa. Si realmente estás en peligro, ve a la policía. Denuncia a esos prestamistas. Busca ayuda legal y profesional para tu adicción al juego. Hay caminos correctos de resolver problemas. Robar a tu padre no es uno de ellos. La audiencia es en 2 semanas, dijo finalmente, su voz derrotada. No hay forma de que retires la demanda. Que lleguemos a un acuerdo. Hay una forma, respondí. Devuélveme la casa voluntariamente. Firma los documentos de transferencia de regreso a mi nombre. Busca ayuda profesional para tu adicción. Y tal vez, solo tal vez, podremos comenzar a reconstruir algo de confianza. No te prometo que te ayudaré con las deudas, pero al menos podemos empezar a sanar como familia. Valeria nunca aceptará, murmuró. Entonces tendrás que decidir qué es más importante, tu matrimonio o tu padre, tu esposa o tu herencia moral. Pero decide rápido, Roberto. Porque si llegamos a ese juzgado no habrá vuelta atrás. Todo saldrá a la luz pública. Tu adicción, tus deudas, tu traición. ¿Realmente quieres que el mundo sepa qué clase de hijo fuiste? Colgó sin responder. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo un vacío extraño. No había triunfo en esa conversación, solo tristeza. La tristeza de un padre que debe enseñar a su hijo adulto una lección que debió haber aprendido décadas atrás. Los siguientes días fueron de silencio. Roberto no volvió a llamar. Javier me mantenía informado de los procedimientos legales. La fecha de audiencia se acercaba inexorablemente. Y entonces, 3 días antes de la fecha programada, sucedió algo que nadie esperaba. Era martes por la tarde. Yo estaba en el jardín podando las rosas de María como hacía cada semana cuando escuché el timbre. Dejé las tijeras de podar y fui a panabrir. Del otro lado estaba Roberto. Solo. Sin Valeria. Se veía terrible. Ojos rojos, barba de varios días, ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Papá, dijo simplemente. Puedo pasar. Lo dejé entrar. Caminamos en silencio hasta la sala. Él miró alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez, o quizás por última vez. Se sentó en el sofá donde había jugado de niño, donde había visto televisión con nosotros,
en incontables noches familiares. Vine a firmar los papeles, dijo finalmente, para devolverte la casa. Mi abogado los tiene listos. Solo necesito que tú aceptes retirar la demanda de fraude. Mi corazón latió más rápido. ¿Y Valeria? Valeria se fue, respondió con voz plana. Hace 2 días. Cuando le dije que iba a devolverte la casa, que no podía seguir con esto, ella dijo que yo era un idiota, un fracasado. Hizo sus maletas y se fue a casa de sus padres. Pidió el divorcio ayer. No sabía qué decir. Parte de mí se alegraba de que esa mujer tóxica estuviera fuera de la vida de mi hijo. Otra parte lamentaba que Roberto estuviera sufriendo. Lo siento, dije finalmente y era sincero. No lo sientas, dijo él alzando la vista para mirarme directamente por primera vez. Tenías razón sobre ella. Sobre todo. Ella fue quien me convenció de hacer esto. Ella quien investigó cómo obtener el poder notarial. Ella quien planeó cada paso. Yo solo fui lo suficientemente débil y estúpido para seguirla. Roberto, ella no te puso una pistola en la cabeza. Tú tomaste esas decisiones. Tú firmaste esos papeles. Tú me dijiste que empacara para el asilo. Mi voz era firme pero no cruel. Lo sé. Susurró sus ojos llenándose de lágrimas. Lo sé, papá. Y he estado viviendo con eso cada día. Cada noche cierro los ojos y veo tu cara cuando te dijimos que la casa iba a venderse. Veo la traición en tus ojos. Y me odio. Me odio tanto. Se quebró entonces. Mi hijo, mi niño adulto, de 42 años, lloró como no lo había hecho desde que era pequeño. Sollozos profundos, desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Y yo, a pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de toda la traición, sentí mi corazón partirse. Me senté junto a él en el sofá. No lo abracé inmediatamente. Dejé que llorara, que sacara todo ese veneno que había estado cargando. Después de varios minutos, cuando los sollozos se calmaron finalmente, puse mi mano en su hombro. «Cuéntame de las deudas», dije suavemente. «Cuéntame todo. La verdad esta vez». Y lo hizo. Durante 2 horas, Roberto me contó todo. Cómo había comenzado con apuestas pequeñas online solo por diversión. Cómo había ganado al principio creyendo que tenía un sistema. Cómo las pérdidas empezaron a acumularse. Cómo ocultó todo de Valeria durante 1 año. Cómo finalmente ella lo descubrió y en lugar de buscar ayuda, intentó recuperar el dinero con inversiones arriesgadas, que solo empeoraron todo. Cómo los prestamistas comenzaron con amenazas sutiles que se volvieron cada vez más explícitas. «¿Cuánto debes ahora?», pregunté cuando terminó. 320,000 pesos. Tengo hasta el domingo para pagar o... Dejó la frase inconclusa. Respiré profundo. ¿Has considerado ir a la policía? Lo hice, respondió. Hace 1 semana. Presenté denuncia. Pero dijeron que sin amenazas documentadas o evidencia física no pueden hacer mucho. Y estos tipos son cuidadosos. Nunca dejan rastro. Me levanté y caminé hacia mi estudio. Roberto me siguió con la mirada confundido. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi chequera. Tembló ligeramente en mis manos mientras escribía. 320,000 pesos. Todo lo que había ahorrado durante años. Todo lo que tenía aparte de mi pensión mensual y la casa. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Roberto levantándose alarmado. Terminé de escribir el cheque y me giré hacia él. «Esto es lo que vamos a hacer. Este cheque pagará tus deudas. Todas. Pero con condiciones no negociables». Sus ojos se abrieron enormes. «Papá, no puedo aceptar». «Cállate y escucha», lo interrumpí con firmeza. Condición 1, mañana firmas los papeles devolviendo la casa a mi nombre. Condición 2, empiezas terapia para tu adicción al juego. Terapia real con profesionales certificados. Y yo verificaré que asistas. Condición 3, te alejas de cualquier forma de apuesta durante al menos 2 años. Nada de casinos, nada de apuestas deportivas, nada online. Condición 4, vienes a cenar conmigo 1 vez por semana. Aquí en esta casa. Y hablamos. Realmente hablamos como padre e hijo. Entendido.
Las lágrimas corrían por su rostro de nuevo. Papá, esto es todo tu dinero. Tus ahorros de toda una vida. El dinero se recupera. Dije mi propia voz temblando ahora. Los hijos no. He perdido a tu madre. No quiero perderte a ti también, Roberto. Pero esto es tu última oportunidad. Si vuelves a traicionarme, si vuelves a mentirme, si no cumples estas condiciones, te juro por la memoria de tu madre que no habrá más oportunidades. ¿Me crees? Sí, susurró. Te creo. Le entregué el cheque. Él lo tomó con manos temblorosas mirándolo como si no pudiera creer que fuera real. No sé cómo agradecerte. Agradéceme siendo el hombre que tu madre y yo intentamos criar. Agradéceme siendo honesto, siendo responsable, siendo alguien de quien pueda estar orgulloso. Hice una pausa. Y Roberto busca ayuda profesional no solo para la adicción. Busca un terapeuta. Procesa por qué tomaste estas decisiones. Entiende qué vacío estabas tratando de llenar con las apuestas. Porque si no entiendes la raíz del problema, este dinero solo será una solución temporal. Nos abrazamos entonces. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Perdón, arrepentimiento, esperanza. Amor que había sido herido pero no destruido. Tu madre estaría decepcionada de lo que hiciste, le dije suavemente cuando nos separamos. Pero también estaría orgullosa de que finalmente hayas tenido el valor de enfrentarlo y arreglarlo. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. Al día siguiente firmamos los papeles. La casa volvió a estar legalmente a mi nombre. Javier retiró la demanda de fraude como acordamos. Roberto pagó sus deudas ese mismo día con 2 guardias de seguridad presentes que Javier había contratado por precaución. Los prestamistas tomaron el dinero y desaparecieron. La pesadilla financiera había terminado. Han pasado 6 meses desde entonces. Roberto viene a cenar cada martes sin falta. Está en su 8º mes de terapia para ludopatía y también ve a un psicólogo individual. Dice que está comenzando a entender las causas raíces de su comportamiento, el vacío emocional que intentaba llenar con la emoción de las apuestas. Consiguió un nuevo trabajo más modesto que el anterior, pero honesto. Vive en un apartamento pequeño. Está reconstruyendo su vida desde cero. El divorcio con Valeria se finalizó hace 3 meses. Ella intentó obtener una compensación monetaria grande, pero el juez, al ver las circunstancias y la evidencia de su participación en el fraude, intentado contra mí, le otorgó muy poco. Supe por Roberto que se mudó a otra ciudad. Espero que encuentre paz, aunque dudo que sea capaz de ello. Yo sigo en mi casa. Las rosas de María están más hermosas que nunca este año. He comenzado a dar clases voluntarias de lectura a niños en la biblioteca local. A mis 75 años descubrí que todavía tengo mucho que ofrecer. La casa está llena de vida de nuevo, aunque de manera diferente. Los martes cocino las comidas favoritas de Roberto de cuando era niño. Y él me ayuda en la cocina riendo cuando quemo algo compartiendo historias de su semana. No voy a mentir y decir que todo está perfectamente sanado. Hay cicatrices. Hay momentos en que miro a Roberto y recuerdo sus palabras hirientes, sus acciones crueles. Pero también veo a un hombre tratando genuinamente de cambiar, de ser mejor, de honrar la memoria de su madre, comportándose con integridad. He aprendido algunas lecciones en estos 75 años de vida. La más importante es esta: la familia no es solo sangre. Es elección. Es esfuerzo. Es perdón cuando es merecido y límites cuando son necesarios. Es amor que no es ciego, sino que ve claramente y elige quedarse de todas formas. Es justicia templada con misericordia. Es fuerza para defender tu dignidad, pero también sabiduría para saber cuándo extender una mano. Si estás escuchando mi historia y te encuentras en una situación similar, si sientes que tus hijos te están tratando como un objeto, en lugar de una persona, si intuyes que están más interesados en tu herencia que en tu bienestar, déjame darte algunos consejos prácticos que ojalá hubiera conocido antes. Primero, protege tus bienes legalmente. Consulta con un abogado de confianza que no tenga conexiones con tu familia. Haz un testamento claro. Si das poder notarial, que sea específico y limitado, nunca absoluto. Segundo, confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo está.
No ignores las señales de alarma por amor o esperanza. El amor verdadero no requiere que sacrifiques tu dignidad. Tercero, busca aliados. Amigos de confianza, profesionales éticos, incluso antiguos estudiantes que recuerdan tu bondad. No estás solo aunque a veces lo parezca. Cuarto, documenta todo. Graba conversaciones cuando sea legal. Guarda copias de documentos importantes. La verdad necesita evidencia para prevalecer. Quinto, recuerda que establecer límites no es falta de amor, es respeto propio. Puedes amar a alguien y aún así negarte a ser abusado por ellos. Y finalmente, nunca es tarde para defender tu dignidad. A cualquier edad mereces respeto, amor genuino y el derecho de vivir tus últimos años en paz y con autonomía. Mi nombre es Fernando Méndez. Tengo 75 años. Soy maestro jubilado, viudo, padre de un hijo que me traicionó pero que está trabajando para redimirse. Vivo en la casa que construí con mi difunta esposa María, rodeado de 50 años de recuerdos. Y cada día cuando me despierto en mi propia cama, en mi propia casa con mi dignidad intacta, le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para luchar. Si mi historia te tocó el corazón, si viste algo de tu propia vida reflejada en estas palabras, me gustaría saberlo. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Comparte esta historia con esa persona que la necesite escuchar. Porque nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como menos que humano, especialmente por aquellos que deberían amarnos más. La dignidad no tiene edad. El respeto no es opcional, y el amor verdadero nunca pide que traiciones tu propio valor. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga, y recuerden, nunca es tarde para defender lo que es correcto. Un abrazo fuerte desde mi jardín, donde las rosas de María siguen floreciendo. Fernando Méndez, 75 años, maestro de corazón, defensor de mi propia vida.